arqueólogo Tomás Mendizábal nos va a disertar sobre la ruta colonial transísmica de Panamá. El doctor Tomás Mendizábal es arqueólogo y labora desde el 2021 como investigador de planta en el Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales, y recientemente fue seleccionado como su director interino. Recibió su doctorado en el Instituto de Arqueología de la Universidad de Londres en el 2005. Comenzó su carrera como arqueólogo de la Dirección Nacional del Patrimonio Histórico y después del Patronato Panamá Viejo. Fue director del Museo Antropológico Reina Torre de Araúz, y después de lo cual se dedicó a la consultoría independiente en arqueología, realizando decenas de excavaciones y prospecciones en todo el país, entre ellas destacando la arqueología del Programa de Ampliación del Canal de Panamá 2009-2016. Es investigador asociado del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y es miembro del Sistema Nacional de Investigación en calidad de Investigador Nacional 1. A continuación, tenemos al doctor Tomás Mendizábal en esta tarde. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por la oportunidad de presentarles hoy este trabajo de investigación que es fruto del trabajo de la República de Panamá desde hace varios años ya y que reúne el fruto del trabajo de investigación en campo, arqueología en campo, pero también de lo que hacen muchos de ustedes de archivística y biblioteca, de fuentes de primera y segunda mano, y que eventualmente tiene que ir al campo de la museología, porque el fruto de estas investigaciones tiene que darse a conocer al público, no solamente a través de publicaciones científicas y de divulgación, sino también de exhibiciones museográficas. La Ruta Colonial Transísmica de Panamá es un proyecto de someter una nueva propiedad de patrimonio a la lista de patrimonio mundial de la UNESCO. Esta nueva propiedad incluye es un sitio multicomponente que incluye 6 propiedades que ya están en la lista de patrimonio histórico, pero de patrimonio mundial, pero ahora todas van a estar juntas en una sola propiedad multicomponente, que son el Casco Antiguo de Panamá, Panamá Viejo, Portobelo, San Lorenzo, el Camino Real y el Camino de Cruces, y que son básicamente representan, esas propiedades representan los últimos 500 años de historia, digamos que la historia más relevante o la historia donde nace la nación panameña en esta zona que llamamos la zona transísmica y que algunos historiadores también conocen como el Triángulo Estratégico. Es un proyecto multidisciplinario donde participan una multitud de instituciones del Estado y también independientes como el CIACIP, que es la institución que yo represento, y ha incorporado estudios de paisaje, biología, historia, arqueología, todas las especialidades que ven aquí, y nos nutrimos mucho del trabajo de investigación en archivo y biblioteca, como decía. Para conocer la historia de los caminos transísmicos hay muchísimas fuentes de primera mano en biblioteca, en archivo y en biblioteca. Les recomiendo, para conocer la historia y el recorrido de los caminos, tanto de Cruces como el Real, estas son las mejores fuentes. Para el Camino de Cruces es la crónica de Alexander Exquemelin, que fue un un aventurero holandés que vino con Henry Morgan y que hizo una crónica de todo el viaje de Henry Morgan y el saqueo de la ciudad de Panamá y lo que pasó después. Y él da una descripción buenísima de cómo era el recorrido por el Camino de Cruces. Y esa fuente y estas que ven aquí las pueden encontrar en ese sitio web, archive.org. Ahí hay muchísima información de primera mano. De hecho, cuanto más vieja la fuente, mejor. Ahí está bastante digitalizado. Ellos son los que están detrás de Wikipedia y están asociados con Google. Así que hay muchísimas fuentes de primera mano digitalizadas.
el camino de cruces, para el camino real, la mejor fuente es la que le sigue, que es la crónica del Dr. Weatherhead. Ese es un médico que viene a una expedición de otro aventurero en 1819 a tomarse Portobelo. Se tomaron Portobelo por un par de días, las tropas panameñas les quitaron el control, los arrestaron a todos estos aventureros y se los trajeron a pie desde Portobelo a Panamá como prisioneros por el camino real. Entonces este tipo que era doctor escribe la crónica del camino real en sumo detalle, con una memoria buenísima además para haber sido prisionero, pero era un papel y lápiz que el tipo venía apuntando, y lo usamos mucho para muchas de sus observaciones de hace 200 años, las usamos nosotros en campo para documentar el camino y la verdad que fue súper útil. Pero la mejor de todas las fuentes es el plano de Thomas Harrison de 1857 que vamos a ver ahorita, donde aparece detalladísimo. Es el único plano, es el primer plano más temprano donde aparecen las dos rutas de los dos caminos. Y para las fuentes historiográficas tenemos principalmente el trabajo de la doctora María del Carmen Mena García, pero sobre todo la obra del doctor Alfredo Castillero Calvo, que es el más prolífico de los historiadores panameños. Y les invito a leer gran parte de su obra. Se consigue gratuita prácticamente todo. Yo sé que los libros son carísimos, pero toda la obra de él está digitalizada y se consigue gratis en el sitio web academia.edu. Academia.edu es como un Facebook de académicos, y se van a academia.edu, ahí buscan Alfredo Castillero Calvo y ahí van a encontrar todos sus libros gratis, sobre todo empezando con la nueva historia general de Panamá, que se publicó en 2019 y es una fuente esencial para conocer la historia de nuestro país. Entonces, la ruta colonial transísmica es... La ruta colonial transísmica forma parte de lo que se conoce como el Camino Real Intercontinental, que era básicamente la ruta ideada por el Imperio Español, en la que se formó la primera globalización del mundo, donde por primera vez de verdad se juntó Europa a través de América con Asia y África. El círculo queda cerrado cuando los españoles descubren la ruta de regreso de las Filipinas en la década de 1560 y las minas de plata en el Perú y en México. Esos dos hallazgos de plata articularon la ruta para básicamente alimentar de plata al Imperio Español, para pagar sus deudas en Europa, para pagar sus deudas en China. Toda esa plata iba a terminar a la China, que era el motor de la economía mundial del siglo XVII, XVIII y XIX. Y gran parte de ese comercio se daba por Panamá. Entonces, no había por dónde más pasar. Panamá era la ruta más corta, a pesar de que era bastante dificultosa, había que pasar por aquí, así que quedó como parte clave del entramado burocrático que armó el Imperio Español para pasar las riquezas y el comercio, ¿no? La idea era traer productos manufacturados de Europa a las colonias a través de Panamá y de aquí entonces intercambiar y llevar principalmente para allá materias primas, sobre todo oro, pero más que nada plata, pura plata. Por eso nosotros hoy en día al dinero todavía le decimos plata, precisamente por este fenómeno. Entonces había, este trasiego duró casi todo el periodo colonial hasta más o menos 1740, con la guerra del asiento de negros. Hubo una gran guerra mundial en la que España perdió mucho, y entre eso, una de las decisiones que surgió a partir de esa guerra fue eliminar el sistema de flotas o la flota de tierra firme. Entonces, al eliminar esa flota, Panamá queda fuera del ciclo mundial del trasiego de la plata. Todavía se usaban los puertos y los caminos para el comercio, digamos, regional, a nivel caribeño y americano, pero ya quedamos fuera del ciclo de la plata, y eso trajo una grave depresión económica. Pero como les decía, la ruta panameña era obligatoria. A pesar de que era cara por los impuestos, peajes y hospedajes, una mercancía traída de España, puesta en Panamá, o sea, primero tenía que llegar a Portobelo o a Chagres, pero la mercancía puesta en Panamá podía subir en precio hasta un 30-35% por el tema de siempre, los impuestos, pero sobre todo el costo del flete, aquí era carísimo, y los dueños de los fletes, los dueños de los camiones, los dueños de las mulas de esa época, todavía hoy en día seguimos usando el nombre mula para los camiones, en esa época eran mulas de verdad. Los dueños de las mulas se podían sentar y yo cobro los camiones a la gana porque con quién más te vas a ir. Entonces,
subía muchísimo el costo de todas las mercancías que iban, sobre todo hacia el Perú y hacia el reto peruano. Entonces la ruta panameña era cara, demorada, peligrosa, porque había no solamente asaltantes en los caminos, sino la misma orografía, la topografía era peligrosa, el camino era angostito y largo, y atravesando montañas y cerros y selvas, pero no había otra, era la ruta obligatoria. Entonces, esta es la zona que yo les digo que hoy en día conocemos como el Triángulo Estratégico, que era primero el puerto de Nombre de Dios, que se unía con Panamá a través del Camino Real. Nombre de Dios se abandona en 1597 después del ataque de Francis Drake y lo mandan a Portobelo, pero sigue cumpliendo la misma función. Y el Camino de Cruces acá, que tenía dos tramos, el tramo fluvial a lo largo del río Chagres, desde la mercancía llega a Portobelo, por barco se lleva a Chagres, aquí se cambia a bombos, canoas, y sube por el río hasta Cruces, y de Cruces entonces baja por el camino de Cruces en mula hacia la ciudad de Panamá. Cada parada en el camino llevaba reembalaje, sube, baja, flete, aduana, todos los costos involucrados en mover plata hacia Europa, y de Europa para acá lo que más se traía era tela. Por alguna razón, la seda sobre todo pegaba mucho y era fácil de transportar, liviana, y se vendía caro. Entonces aquí tenemos las principales diferencias entre ambos caminos. El Camino Real fue el primero en empezar a usar desde 1521, el Camino de Cruces poco después, y se usó, el Camino Real en verdad se usó hasta 1935, porque iba hacia el poblado de San Juan, que está a lo largo de la ruta, aquí. Después de la guerra que les conté, esa guerra del asiento, el Camino Real se deja usar bastante, pero todavía se iba hacia San Juan. Había una razón para ir. Vivía gente en San Juan, y San Juan era un pueblo grande, y en San Juan vivió gente hasta que se hizo el agua La Buena en el año 35 y se tuvieron que mudar a Nuevo San Juan. Hoy en día, ese pueblo todavía existe hoy en día. El Camino de Cruces se usó hasta 1912, cuando se da la orden de expulsión de todos los habitantes de la zona del canal, como narra Marisalazo en su libro de los pueblos perdidos del canal. Esa fue una decisión política, aunque Cruces, ese pueblo sí se vio inundado por el lago Gatún. Aunque parte de esta historia también es la construcción del ferrocarril. Lo que mató a Portobelo y a Chagres y a los caminos, en verdad, lo que terminó su uso fue la construcción del ferrocarril y la ciudad de Colón. Una vez que se construye Colón y está listo el ferrocarril, ya no hay razón, en verdad, para ir a Portobelo ni para ir a Chagres, porque era mucho más, estaba Colón y tú venías y bajabas por ahí mucho más rápido y eficientemente, ¿no? Entonces, como les decía, el Camino Real es una ruta terrestre, el Camino de Cruces es fluvial, el Camino Real son 80 kilómetros por tierra, mientras que el Camino de Cruces es más corto, digamos, por tierra, pero mucho más largo en el río. Como era por río principalmente, el flete era más barato que el Camino Real, que era más caro porque era pura mula parando en las ventas. Se hacía más rápido, aunque era más rápido, era más caro el Camino Real. 4 días de mula a cambio de las 2 semanas que tomaba el Camino de Cruces. Pero como el Camino de Cruces era por río, se usaba principalmente en la estación lluviosa. En la estación seca, en enero ahora mismo, se usaba principalmente el Camino Real porque el río Chagres bajaba, el nivel del agua baja y ya no se podía transitar. Y el Camino Real era principalmente para pasar los tesoros, o sea, la plata y el tesoro del rey. No toda la plata que iba para España era del rey. Solamente el quinto real era de él. El resto de la plata era de agentes privados que estaban comerciantes, pues, ¿no? Intercambiando plata por productos. Y también en el Camino Real iban principalmente los soldados, los funcionarios públicos y todos los esclavos que venían de África o de cualquier parte del mundo hacia Panamá, rumbo hacia el resto de la costa pacífica de las Américas, pasaban por el Camino Real. Por el Camino de Cruces principalmente se daba el tráfico de las mercancías, de las materias primas y de viajeros, los cientos de los millones de viajeros que pasaron por Panamá en ese periodo. Como les decía, es el plano de Thomas Harrison. Esto es una foto de él
Él fue un geógrafo británico que vino a Panamá en esa época a petición del ferrocarril a hacer un levantamiento. Y este es un plano hermosísimo, bellísimo, que lo pueden descargar gratis del sitio web de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Y muestra, es el primero y único que muestra la ruta de ambos caminos, del empedrado, ¿no? El camino de cruces aquí y el camino real acá, desde Panamá hasta Portobelo. Aquí un acercamiento del plano donde se ven los pueblos a lo largo, las ventas a lo largo del camino de cruces. Aguabuena todavía existe. Ellos, cuando se creó la zona del canal, ellos se mudaron ahí que cerquita, afuerita de la zona del canal, y ahí están todavía. Los demás pueblos sí desaparecieron. Guayabal, por ejemplo, ese sitio es donde hoy está Mercapanamá y la Ciudad de la Salud. Eso era el pueblo de Guayabal. Aquí entonces, para que tengan una idea más o menos de cómo era la ruta inicial desde la Ciudad de Panamá. Esto es Panamá en 1857, ¿no? El camino, este es el camino de cruces. Sale de aquí de la Puerta de Tierra, donde está la iglesia, más o menos, y va por toda la avenida central, ¿no? Este es el cruce del ferrocarril, que es donde está el puente de Caledonia, hoy la avenida 3 de noviembre. Sigue por toda la avenida central. Una de estas intersecciones es la Cuchilla de Caledonia, pero no estoy seguro cuál es en verdad. La ruta principal del camino era por aquí, y llegaba a esta intersección, que es donde hoy está donde estaba el hija del casino, que ya desapareció hace décadas, pero ahí está la intersección todavía. Y él cogía por ahí hacia aquí el puente del río Corundú. El puente del río Corundú, bueno, ahora se los muestro, ya desapareció hace 20 y pico de años, se cayó, pero ahí estaba, ese el único puente de Calicanto que había para cruzar el río Corundú, y por ahí seguía básicamente por la carretera moderna hasta Clayton. Y el camino real llegaba a esa intersección, la misma intersección del hija del casino aquí, y entonces seguía por toda la Vía España. Aquí, en este punto más o menos, aquí donde está ahí está la iglesia del Carmen, la tumba, estos son los inicios de la tumba muerto, que llevaban al pueblito del Cangrejo, aquí está, y el camino se metía hacia los montes, cruzando, como quien dice, cruzando toda la loma del Cangrejo, cruzando la Salle, y por ahí hacia el norte de Panamá, hacia Colón. Este plano es en 1913 y se ven más o menos las mismas rutas, ¿no? Pero ya el camino real, por lo menos, cambió su ruta. Ya no coge por aquí por la tumba muerto, sino que sigue por la Vía España, llega hasta aquí está en la intersección de la Fernández de Córdoba, y por ahí coge toda la avenida Fernández de Córdoba rumbo a Colón. El camino de aquí, para que tengan una idea más o menos, esta es la Cuchilla de Caledonia, ¿no? Y en los mapas se ve clarito. A la izquierda hacia Cruces, a la derecha hacia Portobelo. El camino real tuvo varios nombres: Camino de la Sabana, Camino de Portobelo, Camino de San Juan, Camino Real. Y entonces más adelante, esta es la intersección que yo les hablaba, la intersección de hija del casino. Hacia la izquierda, y esta calle que literalmente se llama la calle de los abogados, yo no le puse ese nombre, así se llama. Esa calle es el camino de cruces, solo está pavimentado, ¿no? Porque era una calle y se le pavimentó encima, y bueno, por ahí sigue, ¿no? La Vía España sigue siendo el camino real, pero es en esa intersección donde estaba en esa bifurcación, ahí estuvo la primera bifurcación. El camino de cruces sigue por la calle de los abogados, cruza aquí la Frangipani, ¿no? Detrás del Hospital Santa Fe. Aquí estaba el puente del río Corundú, en esa esquina. Yo lo vi, a mí me pidieron ir a tomarle fotos como 2 semanas antes de que se cayeran, en 1997. Estaban haciendo los trabajos aquí, y bueno, no aguantó 300 años sin mantenimiento, y se cayó. Pero ahí todavía quedan los restos del puente y hay fotografías. Entonces el camino de cruces seguía por ahí, por esa calle, y sigue hacia toda la carretera que pasa ahí enfrente de la Ciudad de las Artes. Esa carretera es el camino de cruces. Sigue por ahí, cruza todo Albrook, cruza Clayton, llega a Clayton, pasa enfrente de la Embajada Americana. Toda esa calle es el camino de cruces hasta que llega a donde hoy está el Colegio Javier. El Javier está, digamos, casi más o menos encima del camino, pero es que ahí ya se metía en monte y entonces pasa por detrás del seguro de Clayton. Y por ahí sigue hacia el próximo punto reconocible, es Mercapanamá, que está encima del camino, porque está la Guayabal.
Y ya de ahí, de Mercaparamá en adelante, ya se mete al monte en el Parque Nacional Camino de Cruces y sale una avenida de cruces ahí enfrente del parque, no, como el hotel, el Gamboa Resort. Pero este camino, conocemos tanto de él por la información de archivo y ahora por la información de campo que hemos hecho, ¿no? Este es uno de los primeros planos completos del Camino de Cruces, levantado por Nicolás Rodríguez. También se consigue gratuitamente en el Archivo General de Indias. Ahí están mucho de la cartografía panameña digitalizada. Y aquí ven el camino en rojo. Aquí está la bifurcación del camino hacia el pueblo de Guayabal, de Gorgona, que estaba del otro lado del río Chagres. Gorgona reemplazó a Cruces como puerto durante la estación seca, porque en la estación seca el río se secaba de Gorgona para arriba. Así que decidieron poner Gorgona ahí para que cumplieran las mismas funciones que Cruces en la estación seca, y los pueblos estuvieron compitiendo todo el tiempo, ¿no? Pero este señor Nicolás Rodríguez fue uno de los que mejor documentó el camino, dejó muchas descripciones y hasta cotizaciones de cómo repararlo. Y para que tengan una idea más o menos de cómo era el viaje, ¿no? El viaje era en barcos como este, bombos y chatas, en la época colonial, manejados por esclavos, los bogas, los remeros, que llevaban las mercancías. Ya después de la independencia y la abolición de la esclavitud, ya los dueños eran los mismos bogueros, eran los dueños de las bogas y los botes. Y para la época de la California, de la fiebre del oro, en 1849, es cuando tenemos las mejores representaciones del tráfico, de representaciones gráficas, ¿no? De cómo era el recorrido por los caminos, ¿no? Y aquí hay bastante fotografía, como eran lugares donde había mucho intercambio comercial, se le tomó mucha fotografía y litografía. Aquí está Cruces en 1882 y Cruces en 1912. Ahí está. Esta es la iglesia de Cruces, que para esa época la habían reparado y la habían hecho escuela. Aquí tenemos imágenes de la época de cómo era el empedrado del Camino de Cruces. Ese empedrado no es el empedrado que sobrevive hoy en día, que estamos investigando, no es colonial. Es una carretera como cualquier otra que hay que darle mantenimiento, y eso se va reemplazando a lo largo de los siglos, ¿no? Como cualquier otra calle, ¿no? Entonces, lo más seguro es que el empedrado que sobrevive hoy en día sea ese último que se usó a principios del siglo XX, ¿no? Aunque la ruta sea la misma de la colonia, el empedrado no puede ser de esa época. Los gobiernos, tanto de la colonia como el gobierno panameño durante la Unión de Colombia y la República, invertían en mantenimiento de los caminos. Eso era un costo fijo que había, porque si no, pues no había dónde más pasar. Y eso traía muchos problemas, como verán ahora, para el comercio. Estos son partes del camino que fuimos descubriendo a lo largo de la ruta, porque fuimos caminando por todo el camino con un GPS para documentarlo, y después entonces se hizo un trabajo de topografía para crear la finca del camino, y con esa finca se trazó una línea a lo largo de la mitad del camino, y con cada 50 metros se tomaron puntos de referencia a 25 metros de la línea central para crear una finca, una topografía de la finca del camino, y con eso entonces poderlo nominar a ser un monumento histórico nacional. Nicolás Rodríguez, como les decía, recogió en su documentación testimonios de cómo tenía que ser el camino, el ancho que debía tener, las recomendaciones que tenía sobre el paso. Habla también sobre las peleas que había entre los muleros, lo mismo que si fuera hoy dos buceros pasando por un camino muy estrecho, porque muchas partes del camino eran así. En el camino se encuentra mucha empedrado, sobre todo en el camino de Cruces queda mucho empedrado, pero también esto que se llama cárcava, que son estas como zanjas excavadas tanto por la gente al principio, pero después por el paso de la gente y las mulas por el mismo sitio una y otra vez. Eso se va excavando, y además la escorrentía de la lluvia la profundiza, ¿no? Entonces se imaginarán que una cárcava estrecha se encuentran dos trenes de mulas, uno frente a otro, y quién pasa primero. La mula lleva
la carga a la forja a cada lado, entonces la mía se choca con la tuya y se rompe lo que llevas y bueno, se forman los pleitos de siempre, y de esos pleitos es que está llena la documentación de archivo, y de esos pleitos, a esos pleitos se les puede sacar mucha carne, ¿no? De detalle de quién estaba llevando qué y por qué, y todo el bochinche que nutre la historia, ¿no? Esta es una de las cargas más lindas que teníamos. Y de nuevo, Nicolás Rodríguez hablando del apretado tránsito que había y cómo las mismas mulas se maltrataban y se quebraban, además de los fardos que traían puestos, ¿no? Y las mulas eran caras, además, porque había que traerlas desde Nicaragua, las traían a pie, obviamente, desde Nicaragua. Aquí no se criaban, no sé por qué. Y era otro de los costos que encarecían el tránsito transísmico. Y esto fue lo que hicimos, al final lo que pudimos recorrer en el camino, en la parte fluvial la parte terrestre del camino de cruces. Obviamente la parte fluvial no se puede porque hoy en día es el lado de Atún y parte del canal de Panamá. Pero terminamos encontramos un total de 6.5 kilómetros de pavimento expuesto. Hay mucho pavimento enterrado, pero es mejor dejarlo ahí, sin tocar, porque cualquier cosa que nosotros excavemos, que se salga a la superficie, hay que darle mantenimiento. Si no hay un plan de mantenimiento o un plan a largo plazo de mantenimiento y intervención, mejor dejarlo enterrado ahí, no le va a pasar nada. El pavimento más largo que encontramos tenía 500 metros y encontramos un total de 4.3 kilómetros de cárcavas. Las cárcavas son las que más sobreviven en el camino real, porque ahí casi no hay empedrado. Pero sí, este es el camino que recorre toda esta zona protegida de parques. Esa es la parte principal que se va a proponer para que forme parte de la denominación UNESCO, lo que está dentro de área protegida solamente, no lo que quedó afuera. Afuera la ciudad, como les contaba, se comió gran parte de la ruta y del empedrado que sobrevivía, ¿no? Y aquí está Mercapanamá y encima del pueblo de Guayabal. El camino real, como les decía también, se ha perdido mucho más. Al ser más largo se ha perdido bastante, así que lo recorrimos para salvaguardar solamente lo que está en área protegida, que es de Portobelo hasta más o menos por aquí, en el lago de la Juela, porque todo esto es el Parque Nacional Chagres y el Parque Nacional Portobelo, e inmediatamente quedan protegidos, ¿no? Más o menos. Del lago de la Juela hacia el sur, el crecimiento de la ciudad de Panamá se lo ha ido comiendo poco a poco, porque vivía gente a lo largo del siglo XX, la ciudad se fue expandiendo y para la gente de la ciudad en esa época el camino real era una calle más, pues entonces era el camino a San Juan. La gente ya no hay razón para ir a San Juan. San Juan se mudó cuando hicieron el lago, pero el camino se fue pavimentando y se fue olvidando la ruta, ¿no? Así que es poco lo que queda del lago hacia el sur. Del lago hacia el norte, ahí se nota cómo ellos fueron utilizando la piedra local. Lo que iban encontrando lo usaban para hacer el empedrado del camino. Este camino, al ser tan angosto, esto tiene como más o menos 80 centímetros de ancho, que es una vara, la que hablaba Nicolás Rodríguez antes. A mí lo que me dice esto es que, literalmente, él estaba proponiendo ensanchar los caminos, pero el memo no llegó a tiempo a España. Cuando él manda esa recomendación de ensanchar los caminos, ya estaban tomando la decisión de sacar a Panamá de la ruta internacional, así que nunca se llegó a hacer, por lo menos en este tramo. Esto es, aquí, este reguero de pedacitos rojos que ven aquí, todo esto es pura teja. Lo que queda del pueblo de Venta de Chagres, que era el pueblo principal en la ruta del Camino Real, hasta más o menos esa época, 1750, cuando lo reemplaza San Juan. Y estos son los levantamientos que se han hecho de cómo era el camino en ese sitio, a lo largo, en la costa, en el bordecito del lago de la Juela, y esto queda expuesto cuando el lago se seca, más o menos de como abril a septiembre. El resto del año está bajo el agua. En lo que el camino sigue subiendo, se llega a este lugar espectacular, que es aquí confluyen el río Boquerón, que viene por aquí, y el río Pequeñí, que viene acá, y se unen aquí. O sea, aquí sigue el río Pequeñí para allá abajo y le llega hasta el lago. Aquí subimos a la loma, al sitio de la Loma de Capirilla, que es uno de los sitios más importantes de la historia de Panamá y uno de los menos conocidos. Ahí, en esa loma, en algún sitio de esa loma fue donde las tropas panameñas detuvieron a Francis Drake
El tipo venía a saquear la ciudad de Panamá en 1597 y ahí lo pararon. En Panamá nadie conoce eso, por eso les recomiendo ir a leerla. Esa historia está muy bien narrada en la obra de Alfredo Castillero Calvo. El camino sigue por ahí, principalmente por Cárcava, hay muy poco empedrado, y en una zona así montañosa, ya bastante degradada hoy en día, hasta que eventualmente él sigue subiendo la montaña, hasta que llega a este corte gigante que hay aquí donde el camino ya llegas a la cima de la montaña para bajar hacia Portobelo. De aquí en adelante se baja principalmente por el río Cascajal, que es el río que sale al pueblo de Portobelo. A lo largo del camino hemos encontrado materiales de todas las épocas de ocupación de Panamá, desde hace 10.000 años hasta ayer. Literalmente, en Camino Real hay una señora, la señora Nena, ella vive en una casita ahí sola con su marido, solo en la mitad del monte, y esa señora en su casa, es un sitio arqueológico de primer nivel. Ella tiene materiales ahí desde prehispánicos hasta ayer. Ella usa un metate prehispánico para darle maíz a la gallina. Pero también usa un satélite de DirecTV para darle agua a los pollos. O sea, ahí hay de todo en esa casa. Entonces, como les decía, aquí hay cerámica prehispánica, herramientas de piedra, pero también del periodo colonial, mayólicas hechas aquí en Panamá, herraduras y clavos de hierro, cerámicas importadas. Para el siglo XIX hay también bastante material en ambos caminos, pero sobre todo en el camino de cruces, que son estos pedazos de botellas canecas, más herraduras, esta loza industrial que se encuentra por todo Panamá para el siglo XIX, desde Chagres, o sea, desde Colón hasta Panamá, hasta David, todo el país se inundó de este material. Y aquí también encontramos en varios puntos que hemos georreferenciado también, estos son las huellas de las mulas. En estos sitios ahí, la mula pisó una vez y después todas las que venían detrás pisaron ahí y se fueron formando esas huellas en la piedra y que quedan muchas, pero habrá unas 30 o 40 huellas a lo largo del camino, donde esos centenares de miles de mulas fueron pisando a lo largo del tiempo. Con esto yo termino, nada más para recordarles que el triángulo estratégico en esta zona, a pesar de que representa los últimos 500 años de ocupación de la historia de nuestro país, hay muchísimo trabajo por hacer, aparte de la investigación de la época colonial, digamos. Hay mucho que hacer, hay muchísimo material prehispánico a lo largo sobre todo en el lago de la Puebla, ahí están los sitios arqueológicos más antiguos de Panamá. En esta zona también hay muchísimo material arqueológico en el sitio de Panamá Viejo, en Playa Venado, y gran parte de esta área no se ha explorado. Y aquí también en esta área, sobre todo aquí en este sector que no se ha explorado nunca, ahí tiene que haber mucho de la arqueología del cimarronaje, porque los cimarrones que vivían a lo largo de los caminos, en algún sitio tenían que estarse escondiendo y seguramente era cerca del camino, lo suficientemente cerca para poder asaltar el camino, pero lo suficientemente lejos para que no los encontraran fácil. Así que toda esa zona queda para hacer investigación hacia el futuro. Y lo que yo le decía aquí a la colega, que ya el trabajo de campo, a pesar de que falta bastante por hacer, por lo menos para los caminos, el trabajo de campo está casi listo. Lo que toca ahora es ir al archivo y a la biblioteca a seguir sacando documentos de ahí, que en verdad ahí hemos descubierto la punta del iceberg nada más. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Mendizábal por su interesante presentación. Creo que lo más importante, resumiendo, es la historia de los caminos transísmicos, donde el doctor nos ha dado las fuentes de primera mano y las fuentes historiográficas, que si queremos ahondar un poquito más en esto, pues tenemos allí la fuente que nos ha dado el profesor recomendando el libro del doctor Alfredo Castillero Calvo. Nos dio las diferencias entre camino real, camino de cruce. A los viejos nos puso a recordar y a los nuevos a aprender. Agradecemos al doctor por tan excelente, porque fue tan ilustrativo que realmente nos hizo vivir
en estos momentos las cosas que tenemos tan grandes en nuestro país. A continuación, como el doctor está contra el tiempo, vamos a 3 preguntas para el doctor. Allá tenemos profesora. Sí, una preguntita nada más. Es que yo no he escuchado. Bombo. Bombo se le llamaba, me dijo usted a la chalupa, a lo que es bote, a lo que es. Sí, habían dos. El bongo es la que parece una canoa, que es un tronco de árbol horadado, y de hecho es una pieza, un solo tronco de árbol, y estaban las chatas, que eran ya troncos más pequeños unidos para hacer un barco chato, pues. Ya, es que también me lo relacioné con Bombo, el pueblo de Montijo. ¿Por qué razón? ¿Sabe ya? Sí. Porque viene de él. Hay muchas Puede palabras ser. que usamos hoy en día y nombres que usamos hoy en día que vienen de esa época. Ok, gracias. A mí de esas palabras la que más me gusta es que lo usamos todos los días y no nos damos cuenta, la palabra ahorro. En esa época se le conocía como un negro ahorro al esclavo negro que hacía trabajo por fuera, camaroneaba por fuera y compraba su libertad, ahorrándose. Entonces la palabra ahorro que nosotros usamos hoy en día viene de ahí, de comprarse su libertad a punto de trabajo. Sí, muy buenas tardes a los presentes, al doctor Mendizábal, excelente disertación, y más que bien una escuela de grandes arqueólogos como Howard Carter, el más grande arqueólogo a nivel mundial de Inglaterra, estudió ahí, igual también tuvo la oportunidad de participar en la arqueología en Panamá, vi algunas fotos ahí también. Para nosotros es importante, lo dijo la profesora Bessie, que tenemos que seguir investigando esto de educación continua, queda aquí, si ahora nos toca a nosotros una referencia biográfica, seguir investigando. Mi pregunta más que todo es, también viendo que forma parte de la ruta con la Cinta, tu nombre de Dios, una de las poblaciones más viejas a nivel de Latinoamérica, descubierta en 1510 por Diego de Ninecueso. Usted me estaba diciendo que este lugar se estaba ahora mismo haciendo las proyecciones para ser considerado patrimonio histórico de la UNESCO. ¿Cómo anda ahora mismo esa proyección y qué certeza que tenemos que se va a realizar? Sí, lastimosamente el nombre de Dios quedó por fuera de la nominación porque precisamente como el pueblo se abandonó en 1597 y la corona mandó a desempedrar el camino, porque si quedaba abierto era un peligro de seguridad para que se siguieran metiendo piratas por ahí. Nombre de Dios quedó fuera de la nominación y además Nombre de Dios no está en área protegida. Así que la decisión del gobierno fue solamente nominar lo que se puede, que es lo que está dentro de área protegida. Entonces por eso va lo que está en parques nacionales y lo que ya es monumento nacional, como Panamá Viejo, Capotivo, los fuertes de Portobelo o el San Lorenzo. Nombre de Dios quedó fuera lastimosamente y encima el sitio arqueológico Nombre de Dios, porque el pueblo actual de Nombre de Dios no está encima del original. Pues yo no dije eso y yo no voy a decir eso Nombre de Dios, porque ellos llegaron ahí más o menos en 1850. El sitio arqueológico de Nombre de Dios está en la desembocadura del río y está en propiedad privada hoy en día. Y le están dando duro, lo están guaqueando que da miedo. Entonces eso quedó fuera lastimosamente quedó fuera de la ruta, y meterlo a la ruta nos causaría un gran dolor de cabeza porque no es el momento, no está protegido, habría que expropiar el terreno, comprarlo, se imagina el rollo. Así que para que salga de la ruta bien, tiene que ser, no puede estar lastimosamente. Sí, yo quedé muy interesada en una actividad que se hizo en Gorgonas, en una festividad de la Virgen del Carmen. Hay una maestra que trabaja en la escuela de la comunidad y que ella refirió que sus padres y familiares fueron los que fueron trasladados de Gorgona hacia Nueva Gorgona y que muchos murieron de dolor, de la tristeza del ambiente tan inhóspito en que los llevaron, ¿verdad? Porque iban a hacer también en el embalse y ellos sufrieron mucho. El Señor está vivo. Entonces, Él puede dar. Yo quedé siempre con esa inquietud. Hay un norteamericano que se ha encargado de recoger documentos del área, pero esa área también sería importante, una investigación sobre las personas que viven allí, ¿verdad? ¿Quiénes son los que quedaron? Es bueno que me dé el dato, porque nosotros ahora mismo desde SIAC, nosotros estamos, yo tengo una historiadora
está investigando bien el Archivo Nacional sobre varios de los pueblitos que todavía existen, que ya se nos olvidó, pero que todavía existen y que fueron mudados y que son súper antiguos, como ese Aguabuena que les decía, Nuevo San Juan, no, de Borbona sabía, pero no sabía que todavía quedaba gente viva. Estamos investigando a la gente de Cruces, porque Cruces se mudaron, esa gente, poca gente salada, se mudaron de Cruces a El Vigía, y El Vigía lo inundamos después con el agua de la puerta, así que se tuvieron que mudar a Nuevo Vigía y a Nuevo San Juan. Entonces estamos en archivo buscando los documentos, sobre todo Nuevo San Juan cumple 100 años de mudado en 2025. Entonces estamos con esa investigación, pero sí, después me puede dar los datos de la persona de Borbona. Nuevamente agradecemos al doctor por su presencia y habernos acompañado en este baño. Muchas gracias, doctor.